Mi esposo estaba gravemente enfermo. Antes de caer en coma, me pidió que pusiera nuestra casa suburbana de 4 habitaciones, valorada en $800.000, a nombre de mi madre, y que lo mantuviera en absoluto secreto. Yo le hice caso. Un mes después, ocurrió algo que me dejó completamente en shock. Me llamo Megan y tengo 32 años. Si alguien me preguntara qué momento recordaré por el resto de mi vida, no diría que fue el día de mi boda ni el día en que nació mi hija, sino aquella tarde, sentada en una habitación helada de hospital, escuchando el pitido monótono de las máquinas, mientras miraba a mi esposo en la cama, con el rostro tan pálido como el de alguien que acababa de sobrevivir a una tormenta devastadora. John, mi esposo, yacía allí. Tenía una vía intravenosa en el dorso de la mano y electrodos del monitor cardíaco pegados al pecho. Y al otro lado de la puerta, los médicos preparaban los informes para una cirugía cerebral que hacía que me temblaran las piernas solo de oír hablar de ella. Sin embargo, su mirada estaba extraordinariamente lúcida. Me miraba sin llorar, sin quejarse, solo apretándome suavemente la mano, como si quisiera recordarme que debía mantener la calma. Todo había empezado una semana antes. Al principio, John solo se quejaba de dolores de cabeza. Decía que seguramente era estrés por los últimos meses. Su empresa de contratista tenía muchos pedidos, y cada noche se quedaba hasta tarde revisando documentos. Yo insistí en que fuera al médico, pero él se lo tomó a broma. Un simple dolor de cabeza no es nada, cariño. Una buena noche de sueño y se me pasará. Pero el dolor no se detuvo. Un día, mientras cenábamos, se le cayó el tenedor, se agarró la frente y se le fue todo el color de la cara. Otro día, al salir del baño, tuvo que apoyarse contra la pared porque de repente se le nubló la vista. Empecé a asustarme. Pero lo que realmente me alarmó fue la noche en que John estaba cargando a nuestra hija Lily, a quien llamamos Lily Bug, en casa. Ella se reía, con sus bracitos alrededor del cuello de su padre, rogándole que jugara y la hiciera volar por la sala. John apenas había dado 2 vueltas cuando su cuerpo se detuvo en seco. Antes de que yo pudiera preguntarle qué pasaba, tropezó, agarrándose la cabeza con una mano e intentando sostener a la niña con la otra. Corrí para atrapar a Lily. Justo después, John se desplomó en el suelo. El golpe seco de sus rodillas contra la madera hizo que se me parara el corazón. Lily rompió a llorar aterrada. «Mamá, ¿qué le pasa a papá?» Temblando, marqué el 911, repitiendo el nombre de mi esposo una y otra vez. «John, ¿me oyes? Por favor, no me asustes». En el hospital, después de una batería de análisis de sangre y escáneres cerebrales, el doctor Evans me llamó a su despacho. Me miró durante mucho rato antes de hablar despacio. «Necesita mantener la calma. John tiene un tumor cerebral maligno. La ubicación es increíblemente peligrosa. Si no operamos pronto, su estado podría deteriorarse muy rápido». Me quedé petrificada en la silla, con los oídos zumbando y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Le pregunté al médico con una voz que me sonó ronca y ajena. «Entonces, si lo operan, ¿se curará?» El doctor Evans guardó silencio unos segundos y luego respondió: «Esta cirugía conlleva un riesgo muy alto. La familia debe estar preparada para cualquier posibilidad». Con esa sola frase, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Volví a la habitación intentando secarme las lágrimas antes de entrar, pero John me miró y lo supo al instante. Extendió débilmente la mano hacia mí. Me senté junto a él, al borde de la cama, y antes de poder decir una palabra, las lágrimas empezaron a caer sin control. John sonrió levemente, con una sonrisa tan pálida que dolía. «Te ves fatal cuando lloras, Megan». Le apreté la mano, conteniendo las emociones. «Deja de decir tonterías. Vas a estar bien. El médico es de primera. Y además, tenemos a Lily». John miró por la ventana, donde la luz tenue de la tarde caía sobre el suelo blanco y estéril, y susurró: «No tengo miedo de morir. Solo tengo miedo de que, si no despierto, te acorralen a ti y a la niña». Me quedé helada. John no dijo quiénes eran ellos, pero lo entendí. La casa colonial de $800.000 en la que vivíamos era nuestro mayor patrimonio.
No nos había caído del cielo. Una parte eran los ahorros que habíamos reunido con esfuerzo durante años. Otra parte era la entrada que mis padres nos habían regalado. El resto era una hipoteca considerable que pagábamos juntos religiosamente cada mes. Para mí, era nuestro hogar, pero a los ojos de algunas personas, era un botín muy jugoso. Mi suegra, Margaret, nunca había querido de verdad a Lily. No le pegaba ni le gritaba delante de desconocidos, pero sus palabras a menudo pinchaban como agujas. Una vez, durante un asado de domingo, Lily le dijo a su abuela que cuando creciera quería ser doctora para cuidar de sus padres. Margaret solo torció la cara. Las hijas se casan y se van. Esta casa, al final, tendrá que depender de un nieto varón. John golpeó la mesa con el tenedor, con el rostro completamente serio. Pero para mantener la paz, solo dijo: «Mamá, no digas cosas así delante de la niña». Tumbado en la cama del hospital, John probablemente lo había pensado todo. Tiró de mi mano para acercarme. Su voz era débil, pero cada palabra era clara. «Si me pasa algo, mi madre no te dejará en paz. Dirán que la casa pertenece a su hijo. Afirmarán que debe quedarse en la familia y te presionarán para que entregues la escritura. Si cedes, lo perderás todo». Negué con la cabeza, con las lágrimas cayendo sobre el dorso de su mano. «No hables como si no fueras a volver». John me miró con una mezcla de ternura y absoluta gravedad. «Escúchame. Tienes que poner la casa a nombre de tu madre. Susan ama de verdad a Lily. La mantendrá a salvo para nuestra hija. Ella no te traicionaría». Lo miré atónita. Poner la casa a nombre de mi madre justo antes de la operación sonaba tan repentino como abrumador. Pero la mirada de John no vaciló. Lo había meditado. No solo estaba protegiendo un bien para mí. Estaba asegurando el futuro de nuestra hija. John me apretó la mano una vez más. Fuera, una enfermera se preparaba para llevárselo a más pruebas preoperatorias. Me miró directamente a los ojos. Su voz se apagaba, pero cada sílaba me atravesó el corazón. «Megan, escúchame. Hazlo hoy. Y por el amor de Dios, no se lo digas a nadie de mi familia». Miré a John durante mucho rato, con la mente hecha un caos. Aquella casa no era solo una propiedad, ni mucho menos una cifra en un papel. Era el lugar donde habíamos elegido juntos cada azulejo, el color de pintura del dormitorio principal, las cortinas del cuarto de Lily. La primera noche que nos mudamos, John hizo girar a nuestra hija por la sala vacía y se rió. «A partir de ahora, este es nuestro pequeño nido». Y ahora me estaba pidiendo que pusiera en secreto ese nido a nombre de mi madre. Al ver mi silencio, John volvió a apretarme la mano. Sus fuerzas se estaban apagando, pero su mente seguía afilada. Habló despacio. «Megan, sé lo que estás pensando. No es que quiera ponerte en contra de mi familia. Es para proteger a nuestra hija de su codicia». Bajé la cabeza, con las lágrimas cayendo sobre las sábanas blancas. Cuanto más calmado estaba él, más me dolía. El hombre que estaba a punto de entrar en una cirugía cerebral de vida o muerte se preocupaba por asegurar el futuro de su esposa y su hija. Solo pensarlo me hacía sentir que me asfixiaba. En realidad, John no estaba equivocado. Yo ya había visto a mi suegra husmear muchas veces entre los papeles de la casa. Margaret nunca preguntaba de forma grosera, pero siempre sabía cómo soltar indirectas incómodas. Una vez, mientras nos visitaba, se paró frente al archivador de nuestra oficina en casa, fingiendo quitar el polvo, y preguntó: «¿Dónde guardan ustedes la escritura de la casa? ¿A nombre de quién está? ¿Cuánto les queda por pagar de hipoteca?». Yo solo sonreí para quitarle importancia, diciendo: «John se encarga de todo el papeleo». Al oír eso, ella soltó una mueca de desprecio. «Los bienes que gana un hijo, su familia tiene que conocerlos. Demasiados papeles en manos de una mujer solo traen problemas». Otra vez, durante una cena de acción de gracias en casa de mis suegros, Margaret soltó una indirecta pasivo-agresiva delante de todos los parientes. «Las nueras de hoy en día son demasiado listas. Si la familia del esposo no tiene cuidado, lo pierde todo. Los bienes de un hijo deberían administrarlos sus padres. Es lo correcto».
En ese momento, John dejó caer los cubiertos y fulminó a su madre con la mirada. Mamá, nosotros nos ocupamos de nuestra propia casa. No uses lo correcto como excusa para hablar de mis finanzas. Margaret se calló, pero desde aquel día, su mirada hacia mí fue helada. Saqué el teléfono y llamé a mi madre. Al oír su voz, apenas pude contenerme. Le conté lo de la enfermedad de John, lo que había dicho el médico, y con la voz rota, le transmití la petición de John. Hubo un largo silencio al otro lado. Oí la respiración temblorosa de mi madre y el sonido de una silla arrastrándose contra el suelo. Mi madre quería a John como a un hijo. La noticia del tumor ya era suficiente para dejarla en shock, y mucho más una petición tan seria. Un momento después, mi madre habló, con la voz quebrada pero firme. Si pongo la casa a mi nombre, no es para quitártela. Es para asegurar tu futuro. Si John, estando en pleno uso de sus facultades, te ha pedido que hagas esto, es porque conoce a su familia mejor que nadie. Rompí a llorar. Mi madre continuó, tenemos que hacerlo perfectamente conforme a la ley, palabra por palabra, para que después nadie pueda demandarte ni acusarte de nada. Esa misma tarde, mi madre contactó con un abogado, el señor Peterson, un viejo amigo de mi padre. El señor Peterson llegó rápido al hospital con su maletín de cuero y una expresión sombría. No se apresuró. Interrogó a John en detalle sobre cada punto, desde su estado de salud y su deseo de transferir la propiedad mediante una escritura de renuncia rápida a un fideicomiso, hasta el origen de los fondos de la casa y si estaba siendo coaccionado. John, aunque débil, respondió con absoluta claridad. Miró al señor Peterson a los ojos y dijo, quiero proteger a mi esposa y a mi hija. Si sobrevivo, la casa seguirá siendo nuestro hogar. Si no, al menos nadie podrá echarlas a la calle. Para asegurarse de que todo quedara blindado, llamaron al doctor Evans para certificar que John estaba completamente lúcido y que poseía plena capacidad mental para tomar decisiones legales. Todos los documentos necesarios se prepararon meticulosamente. John firmó cada página de su puño y letra. Después de cada firma, tenía que cerrar los ojos y descansar un momento por el dolor de cabeza desgarrador. Yo permanecía a su lado, con las manos tan apretadas que las uñas se me clavaban en las palmas, sintiendo una inmensa pena por él y aterrada por el día en que tal vez tuviera que usar esos papeles para luchar contra su propia familia. Para evitar sospechas, llamé a Margaret y le dije que tenía que salir a gestionar formularios del seguro médico y pagos anticipados para la cirugía de John. Ella solo dijo, «Está bien». Sin preguntar a dónde iba, simplemente me dijo que tuviera cuidado. En ese momento, intenté consolarme pensando que quizá estaba siendo demasiado dura con ella, que tal vez solo estaba preocupada por su hijo. Pero más tarde, una enfermera que conocía me contó en secreto que, mientras yo no estaba, Margaret no le preguntó a John cómo se sentía ni qué necesitaba para la cirugía. Acorraló al médico en el pasillo y le preguntó en voz baja, si le pasa algo a mi hijo, ¿cómo se maneja su patrimonio? Oír eso me recorrió la espalda como un escalofrío. Aquella pregunta fue como un cubo de agua helada sobre las pocas dudas que me quedaban. Su hijo estaba en una cama a punto de enfrentarse a una cirugía cerebral de vida o muerte, y lo primero que le preocupaba era su patrimonio. Ya no me sentí culpable. Solo sentí una tristeza sin fondo por John. Resulta que no estaba siendo paranoico. Simplemente conocía demasiado bien a la familia en la que había nacido. Cerca del anochecer, por fin se completó todo el papeleo crucial. Mi madre, Susan, quedó oficialmente como fideicomisaria y propietaria legal de la casa de $800,000. Sostuvo el grueso sobre Manila, con los ojos enrojecidos, y me dijo, «Estoy guardando esto por ti, por mi nieta y para honrar la voluntad de John. Mientras yo viva, nadie tocará el techo que tienen sobre sus cabezas». Asentí, incapaz de hablar. Esa noche, regresé al hospital, escondí una copia de los documentos en una carpeta marrón y la guardé bajo llave en el pequeño armario de la habitación privada. John me miró y preguntó en un susurro, «¿Está hecho, cariño?» Tomé su mano e intenté sonreír. «Sí, está hecho. Entra a cirugía con tranquilidad. ¿Nuestro hogar, nuestra hija? Los protegeré».
John suspiró suavemente, como si acabara de soltar un peso enorme. Pero al verlo cerrar los ojos para descansar bajo las luces pálidas del hospital, sentí una mezcla de alivio y agonía. Alivio porque mi hija y yo teníamos una salida. Agonía porque comprendí que, desde ese momento, no solo me estaba preparando para la cirugía de mi esposo, sino también para una larga guerra contra las personas que compartían su sangre. La mañana en que llevaron a John al quirófano, el cielo estaba extrañamente gris. Desde la ventana del piso 12, toda la ciudad parecía cubierta por una niebla pesada y fría. Llevaba un cardigan fino que había metido a toda prisa en mi bolso la noche anterior, sentada en un banco largo frente al ala quirúrgica, apretando mi anillo de bodas con tanta fuerza que me dejó una marca en la palma. No sé cuánto tiempo me quedé mirando las puertas del quirófano. Solo sé que cada vez que la luz roja sobre ellas parpadeaba, el corazón se me encogía como si alguien tirara de él con violencia. Mi madre se había llevado a Lily a casa temprano. La niña no quería irse. Se aferró a mi cuello, preguntando, «Mamá, ¿ahí dentro le va a doler a papá? ¿Volverá a casa esta noche para leerme un cuento?» Me mordí el labio hasta saborear sangre, me agaché para acariciarle el pelo y mentí con la voz más tranquila que pude reunir. «Papá entró para que los médicos puedan arreglarlo. Lilybug, sé una niña buena y vete con la abuela. Te haré una videollamada esta noche». No quería a mi hija en un pasillo de hospital, viendo adultos llorar y escuchando conversaciones duras. Era demasiado pequeña para entenderlo. Antes de que lo metieran, John seguía consciente, acostado en la camilla, con la cabeza ya preparada para la cirugía. Su rostro estaba blanquecino, pero sus ojos me miraban con una intensidad increíble. Caminé a su lado, intentando mantener el paso firme. En las puertas del quirófano, una enfermera indicó que los familiares debían detenerse. De repente, John extendió la mano hacia mí. La agarré y me incliné para escucharlo. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra se me quedó grabada en el alma. «Megan, despierte o no despierte, tienes que vivir con dignidad. No te arrodilles ante nadie». Rompí a llorar al instante. Quería regañarlo, decirle que no atrajera la mala suerte, pero el nudo en la garganta solo me permitió asentir una y otra vez. Mientras mis lágrimas caían sobre sus nudillos, John me miró por última vez. Sus labios se movieron como si quisiera sonreír, y entonces las pesadas puertas se cerraron frente a mí. La cirugía duró más de 9 horas. 9 horas que se sintieron como 9 años. Me senté, me levanté, caminé de un lado a otro y volví a sentarme, sin apartar nunca la vista del tablero de estado quirúrgico. Mi madre llamaba para pedir noticias, pero yo solo podía decir unas pocas palabras antes de colgar, con miedo de empezar a sollozar. Margaret, mi suegra, también estaba allí. Llevaba un vestido negro, el pelo recogido de cualquier manera, y caminaba sin parar frente a las puertas, murmurando oraciones. Pero lo que me destrozó el ánimo fue que, entre sus lamentos, su preocupación por su hijo se mezclaba con cosas repugnantes de escuchar. En un momento, se puso a gemir delante de la familia extendida. «Oh, señor, si le pasa algo a John, ¿quién va a llevar el negocio y administrar la casa? Si queda como un vegetal, ¿qué será de esta familia?». Yo estaba a unos pasos, escuchando con hielo en las venas. Su hijo bailaba al borde del abismo. Y aún así, en su llanto, oí claramente las palabras casa y negocio. Henry, mi suegro, no estaba llorando. Estaba en la escalera fumando un cigarrillo tras otro. El olor a tabaco se le pegaba a la ropa. De vez en cuando, llamaba a Tyler, el hermano menor de John. Escuché un fragmento al pasar. «Tú vuelve primero. Esta noche toda la familia tiene que sentarse a hablar. Esto no es sencillo». Hablaba en un tono bajo y urgente. Me detuve un segundo y luego me alejé en silencio. No tenía fuerzas para darle demasiadas vueltas en ese momento, pero una profunda inquietud se me instaló en los huesos. Cerca del anochecer, la luz del quirófano por fin se apagó. El doctor Evans salió, con la mascarilla quirúrgica bajada, visiblemente agotado. Corrí hacia él, casi tropezando con mis propios pies. Margaret también se abalanzó,
agarrando la manga del médico y soltando una ráfaga de preguntas. El doctor Evans nos miró con expresión grave. Hemos logrado extirpar la mayor parte del tumor. La cirugía superó la fase más crítica. Sin embargo, debido a la complejidad de la ubicación del tumor, el cerebro ha sufrido un traumatismo y hay inflamación posoperatoria. Actualmente, John está en coma profundo. No podemos predecir cuándo despertará. Al oír la palabra coma, sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en la pared para no desplomarme. John estaba vivo, pero no había despertado. La pequeña chispa de esperanza fue tragada de inmediato por una niebla densa. Le pregunté al médico, con la voz temblorosa. Entonces, ¿puede oírnos? ¿Sabe que estamos a su lado? El médico me miró con algo más de suavidad. Hay casos en los que los pacientes reaccionan a sonidos familiares. Siga hablándole. No pierda la esperanza. Apenas había empezado a asimilarlo cuando Margaret se giró de golpe para mirarme. Tenía el rostro empapado en lágrimas, pero sus ojos estaban afilados como dagas. Me señaló con el dedo y, con una voz quebrada pero llena de veneno, escupió: «Todo esto es culpa tuya. Si hubieras sabido cuidar de un esposo, si le hubieras dicho que descansara, no estaría aquí. Desde que se casó contigo, ha trabajado como un perro. ¿Estás contenta ahora?» Me quedé sin palabras. La que más sufría no era solo ella. Yo era su esposa. La que acababa de escuchar que su marido quizá nunca despertaría. Y aún así, ella encontró la forma de culparme por un tumor cerebral. Durante los primeros días después de la cirugía, prácticamente viví en el hospital. John fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Los familiares solo podían entrar en horarios restringidos y bajo normas estrictas. Cada vez que entraba, me lavaba las manos hasta dejarlas en carne viva y me acercaba a su cama en silencio. Le limpiaba las manos con una toalla tibia, le acomodaba la manta y le leía fragmentos de sus libros favoritos. Un día, puse la canción que escuchamos en nuestra primera cita y le susurré: «¿La oyes, John? Sigo aquí. Lily también te está esperando». Al principio, mis suegros se turnaban para visitarlo. Margaret lloraba siempre que había público. Su hija, Ashley, traía sopa tibia, y Tyler suspiraba con fuerza en el pasillo, como si estuviera profundamente afectado. Pero después de unos días, las visitas empezaron a disminuir, reemplazadas por conversaciones que me helaban la sangre cuanto más las escuchaba. Preguntaban cuánto estaba subiendo la factura del hospital. ¿Qué porcentaje cubría el seguro? ¿Quién tenía los documentos de constitución de la empresa contratista de John? Una vez, Ashley me llevó a una esquina y me dijo con una condescendencia empalagosa: «Mira, Megan, si sientes que no puedes con todo esto, solo dilo. La familia puede encargarse de administrar los bienes. Después de todo, John es el hijo mayor. No podemos permitir que todo caiga en manos de extraños». La miré y pregunté: «¿Extraños? ¿Quiénes exactamente son los extraños, Ashley?» Pareció quedarse un poco desconcertada, luego sonrió con desprecio. «Lo digo por tu propio bien. No seas tan sensible. Hay cosas importantes que simplemente no conviene que manejes tú sola». No respondí. Me di la vuelta y miré a través de la pequeña ventana de cristal de las puertas de la UCI, donde John yacía inmóvil entre el zumbido rítmico de los respiradores. En ese momento, lo entendí perfectamente. Mientras John estuvo consciente, no se habían atrevido a mostrar su verdadera cara. Pero en cuanto cayó, en cuanto no pudo decir una sola palabra para proteger a su esposa y a su hija, esas manos codiciosas empezaron a estirarse. La casa, el negocio, los fondos médicos, el derecho a tomar decisiones sobre sus cuidados, todo, a sus ojos, era una excusa para dejarnos en los huesos. De pie, sola, en el pasillo helado del hospital, comprendí por primera vez que la cirugía de John había terminado, pero mi guerra acababa de empezar. Exactamente una semana después de la cirugía, mientras John seguía en la UCI, Margaret llamó a mi móvil. Su voz ya no era la de una madre llorosa. Era seca y autoritaria. «Ven a la casa esta tarde un momento. Toda la familia tiene que hablar sobre los cuidados a largo plazo de John».
Yo estaba sentada fuera de la UCI con un tupper de sopa que ni había tocado. Al oírla mencionar sus cuidados a largo plazo, y a pesar de mi agotamiento, acepté de inmediato. Ingenuamente pensé que, si de verdad querían organizar turnos de visita, colaborar con los gastos o ayudarme a cuidarlo, tal vez quedaba algo de humanidad en ellos. Pero en cuanto entré en la sala de estar de mis suegros, supe que estaba completamente equivocada. Henry estaba sentado en su sillón reclinable, con un aspecto tan severo como el de un juez presidiendo una sala de audiencias. A su derecha estaba Margaret, con los ojos rojos pero la mirada fría. A su izquierda estaban Ashley, Tyler y varios tíos y primos lejanos a los que apenas veía una vez al año. Nadie preguntó cómo estaba John ni si el neurólogo tenía novedades. Todos me miraban como si estuviera en un juicio. Sobre la mesa de centro de caoba había un montón de documentos legales cuidadosamente grapados y un bolígrafo negro. En cuanto me senté, Margaret empujó la carpeta hacia mí. Habló muy despacio. Léelo. Lo hemos hablado como familia. A partir de ahora, tienes que entregar la escritura y el control de tu casa a su padre. John está allí tirado en coma. Dios sabe cuándo despertará. No podemos dejar un bien tan grande en manos de una mujer joven. Bajé la mirada hacia los papeles y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Era un poder notarial y un acuerdo de administración de propiedad que afirmaba que yo cedía voluntariamente el control de la escritura de la casa a Henry, permitiéndole administrarla en nombre de John y obligándome legalmente a no vender, alquilar, hipotecar ni transferir la propiedad sin el consentimiento de la familia paterna. Cada línea era como una cuchilla deslizándose ante mis ojos. John seguía vivo. Seguía respirando gracias a las máquinas, y ellos ya estaban allí sentados redactando documentos legales para repartirse nuestro hogar. Margaret se ajustó el pañuelo alrededor del cuello y dijo con un tono moralista repugnante: John es hijo de esta familia. Si está enfermo, sus bienes deben ser protegidos por sus padres. Tú eres su esposa, y agradecemos que lo cuides, pero el dinero es un asunto serio. No podemos dejar que las emociones se interpongan. La miré, luchando por mantener la voz firme. ¿Y por qué exactamente necesitan protegerlo ustedes? Apenas terminé la pregunta cuando Tyler soltó una carcajada burlona. Estaba sentado con las piernas cruzadas, lanzando las llaves del coche en la mano, impaciente, como si esperara su turno para testificar. Parece que no lo entiendes, cuñada. Dejar una casa grande así vacía es un desperdicio. La vendemos e invertimos el dinero en mi proyecto de suministros de construcción. Tengo un proveedor brutal preparado. En unos meses moviendo inventario, ganaremos mucho más que dejándolo sentado en un banco. Que John esté en el hospital cuesta una fortuna. El dinero tiene que producir dinero. No vamos a conservar una casa solo para mirarla. Miré a Tyler, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Resultaba que hablar de los cuidados a largo plazo de John significaba liquidar su hogar para financiar el arriesgado negocio de su hermano. Su hermano mayor estaba en coma, y él ya planeaba usar el refugio de su familia como capital inicial. Pregunté en voz baja: ¿y si tu negocio se hunde? Tyler frunció el ceño. En los negocios hay que correr riesgos. Por eso tú estás estancada. Piensas demasiado pequeño. Ashley, sentada a su lado, intervino con un tono dulce pero venenoso. Megan, sinceramente, eres mujer y solo tienes a la pequeña Lily. Administrar un patrimonio enorme te convierte en blanco de estafadores. Y si John no se recupera, eres joven. ¿Qué pasa si te vuelves a casar? Entonces la riqueza de la familia cae en manos de un extraño. Un tío abuelo asintió con aprobación y añadió: es verdad. Con las viudas jóvenes, nunca se sabe. Hay que pensar primero en la línea de sangre. Al oír eso, las manos que tenía apoyadas sobre las rodillas se me quedaron heladas. No me veían como la esposa de John. Ni siquiera veían a Lily como su propia sangre solo porque era una niña. A sus ojos, nosotras éramos solo dos inquilinas temporales en aquella casa, esperando a que John se consumiera para poder echarnos a la calle. Miré cada rostro de aquella habitación y me pregunté cuánto destruiría a John oír esas palabras si estuviera plenamente consciente. Al ver mi silencio,
Margaret pensó que estaba cediendo. Tomó el bolígrafo, lo colocó sobre los documentos y los empujó más cerca de mí. Firma. Si firmas, esta familia seguirá considerándote una nuera. No te trataremos mal ni a ti ni a tu hija, pero tienes que ser razonable. Una mujer que vive en la casa de su marido, lo más importante es que sepa obedecer. Bajé la mirada hacia el bolígrafo, sintiendo una mezcla tóxica de rabia y frialdad absoluta. Por fuera, intenté parecer confundida. Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan, activé discretamente la grabadora de voz de mi iPhone y luego levanté la vista. Hablé suavemente. Esta es una decisión muy importante. Necesito tiempo para pensarlo. John sigue en el hospital. No puedo decidir esto sola ahora mismo. Henry golpeó la mesa con el puño. ¿A quién más vas a preguntarle? Tu esposo es un vegetal. ¿Crees que puede responderte? Estamos aquí para ayudarte y tú te haces la difícil. Tyler se inclinó hacia adelante, con un tono cada vez más amenazante. No creas que porque tu nombre aparece en algunos papeles ya ganaste. Si mi hermano despierta, también tendrá que hacer lo que digan mis padres. Y si no despierta, dejó la frase en el aire, pero sus ojos lo dijeron todo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero apreté la mandíbula y guardé silencio. De repente, Margaret se puso de pie de un salto. La falsa cortesía desapareció. Señaló con el dedo a centímetros de mi rostro, con su voz chillona resonando contra las paredes del comedor. No creas que porque John estaba loco por ti la casa es tuya. Todavía no está muerto, pero esta familia tiene que planificar con anticipación. Si eres lista, firmarás. No nos obligues a bajar a ese hospital y sacarte de allí arrastrándote del pelo. La miré, con el corazón dolorido, pero la mente extrañamente clara. La grabadora seguía funcionando en mi bolsillo. Cada amenaza había quedado registrada. Me levanté, tomé mi bolso y asentí levemente. Si hoy solo hemos podido hablar de bienes raíces y nadie se ha molestado en preguntar si John está bien, entonces vuelvo al hospital. Mi esposo me está esperando. Nadie me acompañó hasta la puerta. Detrás de mí, la voz de Margaret seguía resonando, cargada de desprecio. Ya veremos cuánto aguantas. Salí a la calle. Ya estaba oscuro y el viento cortante me golpeó la cara, pero por dentro ya no temblaba. Sabía que, desde ese momento, las máscaras habían caído y yo no tenía absolutamente ninguna razón para contenerme. 3 días después de aquella horrible reunión familiar, yo seguía en el hospital. Esa mañana, una llovizna fría se filtraba por las ventanas, haciendo que el pasillo de la UCI pareciera aún más lúgubre. Acababa de cambiar el recipiente de agua tibia que usaba para limpiar las manos de John, susurrándole mis actualizaciones de siempre al oído. Ya has dormido bastante, dormilón. Lily dibujó ayer una imagen de los 3. Dice que, cuando despiertes, la pegará en la cabecera de tu cama. John seguía completamente quieto, con el rostro notablemente más delgado, los labios pálidos y las pestañas descansando pacíficamente bajo la dura luz fluorescente, pero yo seguía creyendo que podía oírme. Tenía que creerlo, porque si no, no sabría de dónde sacar fuerzas para seguir en pie. Acababa de terminar de doblar la toalla cuando unos pasos apresurados resonaron fuera de la habitación. Segundos después, Margaret apareció en la puerta, flanqueada por Tyler y Ashley. No preguntó cómo estaba John, ni miró los monitores. Ni siquiera miró a su propio hijo. En cuanto llegó a la sala de espera, lanzó violentamente un montón de fotocopias sobre la silla de plástico frente a mí. Los papeles se esparcieron por el suelo de linóleo. Su voz temblaba de pura furia. ¿Te crees muy lista, Megan? Tu esposo acaba de salir de una cirugía cerebral, está entre la vida y la muerte, y tú ya has malversado su patrimonio para dárselo a tu familia. Me agaché para recoger unas cuantas páginas. Era un registro de propiedad estándar del secretario del condado. En él, la casa de $800,000 ya no figuraba a nuestro nombre. La propietaria legal actual era el fideicomiso Susan Living Trust. No me sorprendió. Simplemente no esperaba que se enteraran tan rápido. Tyler, de pie junto a ella con los brazos cruzados, sonrió con desprecio.
¿Pensaste que lo hiciste en secreto? Una casa no es una aguja en un pajar. Solo tuve que pedirle a mi amigo del sector inmobiliario que revisara los registros públicos y, ¡boom!, ahí estaba. Margaret señaló mi rostro con un dedo tembloroso, los ojos inyectados en sangre. Habla. Aprovechaste que mi hijo estaba enfermo y fuera de sí para obligarlo a firmar. Tú y tu madre planearon robar la casa, ¿verdad? Coloqué los papeles sobre la silla e intenté mantener la voz estable. Tienes que medir lo que dices. Cada paso legal se tomó cuando John estaba plenamente consciente, con un abogado presente y un médico que certificó su estado cognitivo. No hubo coacción. Margaret soltó una risa estridente que me puso los pelos de punta. ¿Consciente? Tenía un tumor cerebral y estaban a punto de abrirle la cabeza. ¿Y dices que estaba consciente? ¿Crees que somos idiotas? Voy a demandarte a ti y a tu madre hasta hundirlas. No permitiré que la riqueza de mi familia caiga en manos de una cazafortunas. Tyler la respaldó de inmediato. Eso es, mamá. Demándala. A ver si mantiene esta farsa delante de un juez. Los gritos hicieron que las familias de las habitaciones cercanas asomaran la cabeza. Algunas enfermeras se quedaron en el pasillo. Ashley, como si hubiera estado esperando tener público, se giró hacia los curiosos, señalándome de forma teatral. Mírenla. ¿Han visto alguna vez a alguien tan malvado? Su esposo está ahí dentro en coma y ella ya puso una casa de $800,000 a nombre de su madre, y ahora dice que fue legal. Las mujeres modernas dan miedo. Las miradas empezaron a clavarse en mí. La gente susurraba. Algunos negaban con la cabeza. Oí claramente a una mujer mayor murmurar, si eso es verdad, qué asco. Ese comentario me cortó profundamente. Yo, la mujer que había pasado incontables noches sin dormir junto a su cama, que había luchado por cada una de sus respiraciones, que había seguido al pie de la letra su último deseo consciente, con unas cuantas palabras incendiarias, había sido pintada como un monstruo codicioso delante de desconocidos. Dejé de discutir. Saqué mi teléfono y abrí un vídeo guardado en una carpeta cifrada. Era la grabación que John había hecho él mismo antes de la cirugía, siguiendo el consejo del señor Peterson. Estaba débil, pero su voz era firme. Subí el volumen al máximo. El rostro de John apareció en la pantalla, pálido pero totalmente serio. Mi nombre es John y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Mientras grabo esto, doy mi consentimiento pleno y voluntario para transferir la escritura de nuestra casa a mi suegra, Susan, para que la mantenga en fideicomiso para mi esposa y mi hija. Esta decisión no me ha sido impuesta por nadie. Si algo me ocurre, no quiero que Megan y Lily sean intimidadas por nadie que diga actuar en nombre de mi familia para entregar la casa. El pasillo quedó en silencio absoluto. Los susurros se evaporaron al instante. Ashley abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Margaret miró la pantalla sin expresión, mientras el color se le iba del rostro segundo a segundo. Bloqueé el teléfono y la miré. Ya lo escuchaste. Esas son las palabras de tu hijo, no las mías. Tyler apretó la mandíbula. Su rostro se puso rojo de vergüenza y rabia. Insistió. El cerebro de mi hermano estaba enfermo. Un vídeo no significa una mierda. ¿Quién sabe qué drogas le habían dado? Justo en ese momento, el doctor Evans apareció caminando por el pasillo, probablemente alertado por el alboroto. Observó la escena y habló con autoridad absoluta. Soy el neurocirujano principal del señor John. Antes de su operación, el paciente estaba completamente consciente, orientado y superó sin fallos todas las evaluaciones cognitivas. Si es necesario, la administración del hospital tiene la declaración jurada firmada para demostrarlo. Esta vez, Tyler cerró la boca. Ashley miró al suelo y Margaret se quedó paralizada, como si la hubieran abofeteado en público. Pero la humillación no la detuvo. Solo la volvió más descontrolada. Se abalanzó hacia la habitación de la UCI, empujándome a un lado, y se inclinó sobre John, que yacía completamente inmóvil. Su voz fue un siseo rabioso. Despierta, John. Despierta y mira cómo tu esposa está traicionando a tu familia. Criaste a una víbora.
Di un paso adelante para apartarla. Pero en ese preciso milisegundo, bajo la manta blanca del hospital, los dedos de John se movieron. Fue un movimiento tan sutil que, si no hubiera estado mirándolo con cada gramo de esperanza que me quedaba, probablemente me lo habría perdido. Me quedé helada, con el corazón golpeándome las costillas. Nadie más lo vio. Margaret seguía jadeando de rabia. Tyler me fulminaba con puro odio. Me incliné más cerca de John, con los labios temblorosos, sin atreverme a llamarlo en voz alta. En mi mente, solo resonaba un pensamiento. Lo oyó. Lo oyó todo. Después de la escena que Margaret provocó en el hospital, pensé que al menos tendrían la decencia de apartarse durante un tiempo. Me equivoqué. Para la gente que ve la codicia como un derecho de nacimiento, que los pillen no los detiene. Solo los vuelve más crueles. Dejaron de fingir amabilidad y apuntaron directo a mi único punto débil, Lily. Aquella mañana, acababa de salir de la UCI cuando sonó mi teléfono. Era la directora de la guardería de Lily. Rara vez llamaban a esa hora, así que ver el identificador de llamada hizo que se me encogiera el estómago. Megan, la voz de la directora sonó aterrada. Unos familiares han venido a recoger a Lily. Dicen que son su tía y su abuela, pero Lily está llorando histéricamente y se niega a irse con ellas. ¿Autorizaste algún cambio en la lista de recogida? Fue como si me hubieran tirado encima un cubo de agua helada. Me puse de pie de golpe, con la voz temblando. No, absolutamente nadie salvo mi madre o yo puede recogerla. Manténganla dentro. Llamaré a la policía si hace falta. Voy para allá. Mientras corría hacia el ascensor, llamé a mi madre. Estaba en el supermercado. En cuanto lo oyó, soltó la cesta y condujo directamente a la guardería. Salí a toda velocidad del hospital, con las manos blancas de tanto apretar el volante. En mi cabeza solo podía escuchar los llantos de mi hija, preguntándome qué clase de juego enfermo estaban jugando. Cuando llegué a la guardería, ya se había reunido un grupo de padres. Justo junto a la puerta principal, Ashley tiraba del brazo de Lily hacia un todoterreno negro, detenido junto a la acera. La cara de mi hija estaba roja de tanto gritar, y se agarraba a la valla metálica con sus dos manitas, sollozando histéricamente. No quiero irme con la tía. Quiero a mi mamá. Mamá. Oír su voz me destrozó el alma. Corrí hacia allí, empujé a Ashley con fuerza y levanté a Lily en brazos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Quién te dio derecho a tocar a mi hija? Ashley se arregló el pelo y sonrió con desprecio, actuando como si la loca que estaba montando una escena fuera yo. La familia paterna está interviniendo para cuidar de nuestra sobrina. ¿Qué tiene eso de malo? Tú pasas todo el día encerrada en un hospital. ¿Quién se asegura de que la niña coma y haga sus deberes? ¿O solo intentas arrastrar a un esposo en coma y a una niña pequeña para dar lástima? Abracé a Lily con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar contra mi pecho. Contuve un grito de rabia. Mientras yo respire y mientras mi madre respire, nunca se llevarán a mi hija. Si vuelves a ponerle una mano encima, haré que te arresten por secuestro. Apenas terminé de hablar cuando la voz de Margaret retumbó detrás de mí. Llámalos. A ver si los policías creen a una madre mentalmente inestable o a su familia extendida preocupada. Me giré de golpe. Margaret estaba allí, agitando un grueso montón de papeles, con una expresión a partes iguales angustiada y triunfante. Mostró los papeles a la directora de la guardería y a los padres que susurraban. Mire, señora, mi nuera no está bien de la cabeza desde que mi hijo enfermó. Llora, grita, no come y vaga por los pasillos del hospital por la noche como un fantasma. Estoy llevando a mi nieta a un hogar estable por su propia seguridad. Le arrebaté los papeles. Al echarles un vistazo, se me heló la sangre. Era una evaluación psicológica formal con una conclusión ambigua que afirmaba que yo mostraba señales de una grave alteración emocional tras un evento traumático y recomendaba una evaluación inmediata de mi idoneidad como tutora. Yo nunca había ido a esa clínica. Nunca había firmado ninguna autorización IPAA. Y aún así, allí estaban mi nombre, mi edad e incluso varias fotos borrosas de mí llorando en la escalera del hospital.
Fue entonces cuando comprendí que me habían estado siguiendo. Las veces que me había desplomado de agotamiento en un banco fuera de la UCI. Las veces que lloré en la escalera abrazando la camisa de franela sin lavar de John. Todo había sido fotografiado por un investigador privado para construir un falso caso de servicios de protección infantil contra mí. Miré a Margaret con odio, ahogada por el asco. Estás usando mi dolor por tu hijo moribundo para hacerme pasar por loca. Tyler salió del todoterreno, con el pecho inflado, hablando fuerte para que la multitud lo oyera. Una mujer que acapara una casa de $800.000 y se niega a venderla para pagar los tratamientos que podrían salvarle la vida a su esposo. ¿Qué derecho tiene a criar a una niña? Nuestra familia solo quiere proteger a la pequeña, y aquí estás tú montando un escándalo en público. ¿Tienes miedo de perder a tu hija o solo de perder la excusa para quedarte con la casa? Los susurros se hicieron más fuertes. Oí a una madre murmurar que las familias ricas siempre tenían peleas de custodia complicadas. Otra dijo que, si la madre realmente estaba sufriendo un colapso, tenía sentido que los abuelos intervinieran. Cada palabra era una aguja en mi oído. Sabía que cuanto más tiempo me quedara, más fácil sería para ellos humillarme en público. Acomodé a Lily sobre mi cadera y le dije a la directora, desde hoy, estableceré una contraseña. Solo mi madre o yo podemos llevárnosla. Si estas personas vuelven a aparecer, llamen al 911 de inmediato. Me giré para caminar hacia mi coche, pero Margaret se abalanzó y me agarró del brazo. Yo simplemente tiré del brazo para apartarla de Lily. Pero al instante, Margaret se llevó las manos al pecho, se tiró al suelo de cemento y gimió teatralmente. Oh, Dios mío, la nuera está golpeando a su suegra para robarse a la niña. Que alguien me ayude. Mi hijo se está muriendo y su esposa ha perdido la cabeza. Me quedé paralizada. Ashley corrió al lado de su madre mientras Tyler gritaba, «Graben esto. Todos, saquen los teléfonos para tener pruebas». En cuestión de segundos, media docena de hipones apuntaban hacia mí. Con mi hija aterrorizada en brazos, en medio de un estacionamiento, sentí una ola tóxica de rabia y humillación profunda. Completamente incapaz de defenderme, Lily hundió la cara en mi cuello, sollozando. «Mamá, tengo miedo». Esa misma tarde, un vídeo convenientemente editado se volvió viral en grupos locales de Facebook. Solo dejaron la parte en la que yo retiraba el brazo de golpe y Margaret se desplomaba en el suelo, gimiendo. El título sensacionalista me golpeó como un camión. Esposa cazafortunas roba el patrimonio de su esposo moribundo. Agrede a su anciana suegra en la guardería. Cientos de comentarios llenos de odio empezaron a llegar. Me llamaban despiadada. Decían que los servicios de protección infantil debían quitarme la custodia de inmediato. Esa noche, después de dejar a Lily a salvo en casa de mi madre, conduje de vuelta al hospital. Me senté fuera de la UCI, mirando a través del cristal el cuerpo inmóvil de John. Tenía el corazón hecho pedazos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres paz, devuelve la casa al fideicomiso. Si no, tu hija cargará con el estigma de tener una madre abusiva y loca por el resto de su vida. No respondí. Hice una captura de pantalla y la guardé en una copia de seguridad. Luego entré en el portal de cámaras del pasillo público del hospital, algo que el señor Peterson me había aconsejado solicitar para ver si todavía me estaban siguiendo. El corazón me golpeaba mientras repasaba las imágenes. Unos días antes, mientras yo lloraba en la sala de espera, un hombre estaba de pie en una esquina grabándome con su teléfono. Llevaba una gorra de béisbol y una mascarilla quirúrgica, pero reconocí su postura y su chaqueta North Face. Era uno de los amigos de Tyler. Al final del clip, el propio Tyler se acercó y tomó el teléfono de la mano del tipo. Me quedé mirando la pantalla, con las manos heladas. Nada de esto era espontáneo. Las fotos, la falsa evaluación psicológica, la trampa en la guardería, todo era una emboscada perfectamente coordinada. Miré a John al otro lado del cristal y susurré, «Necesitas despertar. Pero antes de que lo hagas, te juro por Dios que no dejaré que toquen ni un pelo de la cabeza de nuestra hija». Aquella noche, el hospital estaba inquietantemente silencioso. Alrededor de las 2 de la madrugada,
El pasillo de la UCI solo estaba iluminado por las duras luces fluorescentes que rebotaban en los suelos encerados. El zumbido rítmico de las máquinas de soporte vital sonaba como la respiración pesada del propio edificio. Yo acababa de bajar a la cafetería a por un café tibio porque no había comido desde el mediodía. Mi mente daba vueltas con el incidente de la guardería, los papeles falsificados y Tyler moviendo los hilos. Cuando el ascensor sonó en la planta de la UCI, apenas di 2 pasos antes de quedarme congelada. La puerta de la habitación de John estaba ligeramente entreabierta. Desde dentro, una figura masculina salió sigilosamente. Llevaba una gorra de béisbol baja y una mascarilla quirúrgica subida hasta los ojos, pero su forma de andar y aquella chaqueta gris lo delataron al instante. Era Tyler. Me vio y dio un respingo, pero recuperó su postura arrogante un segundo después. Me acerqué a él con paso firme, mi voz convertida en un susurro bajo y letal. ¿Qué demonios haces en la habitación de tu hermano a las 2 de la madrugada? Tyler se encogió de hombros, se bajó la mascarilla y sonrió con suficiencia. Solo visitaba a mi hermano mayor. ¿Por qué estás tan paranoica? ¿O es que su propia sangre ya no puede verlo? Lo miré directamente a los ojos. Su mirada no era la de un hermano afligido. Era evasiva, apresurada, la mirada de un criminal atrapado con las manos en la masa. No discutí. Pasé empujándolo y entré en la habitación. Un segundo después, el vaso de café se me resbaló de las manos y se derramó por todo el suelo. El tubo del respirador estaba parcialmente desconectado. Uno de los cables principales estaba tirante, y la cinta médica que sujetaba el tubo de respiración a la mejilla de John estaba medio despegada. El monitor respiratorio parpadeaba con una onda extraña e irregular. Grité llamando a las enfermeras. Un grito que desgarró el ala silenciosa. La enfermera jefe entró corriendo. Al ver el monitor, se puso blanca como un fantasma, reconectó rápidamente el tubo, revisó los sellos y gritó que trajeran el carro de emergencias. Yo permanecí contra la pared, con las piernas temblando, agarrada a la barandilla de la cama como si fuera un salvavidas. Minutos después, las constantes de John se estabilizaron. La enfermera se giró hacia mí, todavía temblando. Gracias a Dios que se dio cuenta a tiempo. Unos minutos más y habría sufrido una insuficiencia respiratoria masiva. Me giré de golpe para salir corriendo al pasillo, pero Tyler ya no estaba. Las puertas del ascensor al final del pasillo acababan de cerrarse. Corrí hasta allí y apreté el botón con fuerza, pero era demasiado tarde. Un frío ártico me recorrió todo el cuerpo. Esto ya no era una disputa inmobiliaria, una batalla de custodia ni una campaña de difamación. Alguien acababa de intentar asesinar a John, y la última persona en aquella habitación había sido su hermano. Exigí de inmediato las grabaciones de seguridad del pasillo a la enfermera jefe. El supervisor nocturno me dijo que no podrían revisar los registros hasta el turno de la mañana. No pegué ojo. Me senté toda la noche fuera de las puertas de cristal, viendo respirar a John. A la mañana siguiente, cuando exigí las imágenes, el encargado de informática me miró con gesto de disculpa. Lo siento mucho, señora, pero esa cámara concreta sufrió un fallo de software entre la 1:30 y las 2:15 de la madrugada. Los datos de esa franja no se grabaron en el servidor. Me quedé mirando al hombre, sintiendo un peso aplastante en el pecho. ¿Un fallo? ¡Qué coincidencia tan milagrosa! Justo cuando Tyler aparece, justo cuando el respirador falla, casualmente la cámara deja de funcionar. No monté una escena. Sabía que, sin pruebas contundentes, Tyler solo se reiría en mi cara y presentaría una demanda por difamación. Pero desde ese momento, una verdad aterradora se instaló en mí. John no estaba seguro, ni siquiera en un hospital. Más tarde esa tarde, mientras caminaba de un lado a otro en la escalera hablando por teléfono con el señor Peterson, un conserje anciano que estaba vaciando los cubos de basura se detuvo, miró alrededor con nerviosismo y me hizo una señal para que bajara unos escalones. En voz baja, dijo: «Usted es la esposa del paciente de la habitación 1208, ¿verdad?» Asentí. El anciano se mordió el labio y murmuró: «Anoche, mientras fregaba, vi a su cuñado discutiendo con un médico al final del pasillo. Hablaban bajo,
pero vi a su cuñado meter un sobre blanco y grueso en el bolsillo de la bata del médico. El corazón me martilló en la garganta. ¿Qué médico, señor? El conserje pensó un segundo. Creo que era el residente asistente que participó en la cirugía de su esposo. El alto con gafas que hace las rondas con el doctor Evans. Le di las gracias y le supliqué que no se lo contara a nadie más. Al volver al pasillo, vi a ese mismo médico salir de la sala de descanso. Nuestras miradas se cruzaron durante una fracción de segundo, y él inmediatamente bajó la vista al suelo y se escabulló. Volví a llamar al señor Peterson y le conté todo. Esa noche, él contrató a un investigador privado para revisar las finanzas de Tyler. El informe llegó más rápido y fue mucho más aterrador de lo que yo habría imaginado. Tyler se estaba ahogando en una deuda de $400.000 con casas de apuestas deportivas extranjeras y prestamistas locales. Los cobradores ya habían aparecido en su almacén de suministros de construcción, le habían destrozado el inventario y le habían enviado mensajes amenazando con que, si no pagaba en 30 días, toda su familia acabaría en bolsas para cadáveres. Sostuve el correo impreso de mi abogado con las manos heladas. Ahora entendía la desesperación psicótica de Tyler por vender la casa. No había ninguna oportunidad de inversión. Era dinero de rescate para salvar sus propias rodillas. Y si estaba dispuesto a desconectar el respirador de su hermano para salir de sus deudas, no había límite para lo que esa gente podía hacer. Esa tarde, cuando pasé por nuestra casa para recoger más ropa limpia para John, escuché por accidente a Tyler y Ashley hablando en la sala. Me quedé congelada detrás de la puerta principal, conteniendo la respiración. Tyler siseó. Mientras John siga como un vegetal, tarde o temprano un juez nos dará la casa. Ashley respondió, con la voz fría como el hielo. No seas idiota. Tenemos que presionar a Megan para que la entregue voluntariamente. Así nuestras manos quedan limpias. Si haces una estupidez y se mete la policía, todos caemos. Me quedé paralizada en la entrada. El hombre al que John llamaba hermano, que comía en nuestra mesa y a quien John le había prestado dinero para iniciar su negocio, esperaba activamente que siguiera con muerte cerebral para liquidar su vida. Y Ashley, que siempre hacía de hermana cariñosa, estaba planeando de forma clínica cómo romperme. Me tapé la boca para ahogar un sollozo. Mientras retrocedía desde la puerta, mi teléfono vibró. Era el señor Peterson. Su voz sonaba más grave de lo habitual. Megan, escucha con atención. Acabo de recibir aviso de un empleado del Tribunal Testamentario. Alguien está presentando en secreto una petición de emergencia para declarar a John incapacitado permanentemente y establecer una tutela legal. Si un juez la concede, usarán su condición de familiares directos para tomar el control de todo su patrimonio y de todas las decisiones médicas. Cerré los ojos, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. No solo querían que John siguiera dormido. Querían usar su coma para convertirlo en un sello de goma silencioso, legalizando el robo de todo lo que poseía y desconectándolo si se convertía en una molestia. De pie en la oscuridad, apreté el teléfono y me juré a mí misma que no me rompería, porque si lo hacía, se tragarían a John y a mi hija enteros, sin dejar rastro. Ven esta tarde para una reunión familiar. Ya no puedes tomar decisiones sobre John tú sola. Miré el mensaje durante mucho rato. Después de lo que había escuchado la noche anterior, sabía que aquello no era una reunión familiar. Era una emboscada. Estaban esperando a que entrara para quebrarme. Llamé de inmediato al señor Peterson. Al escuchar el plan, me dio una sola instrucción. Ve. Pero no vayas sola legalmente. Activa la ubicación compartida por GPS, y empieza a grabar en cuanto salgas del coche. Si te amenazan o intentan coaccionarte físicamente para que firmes, intervendré. Hice una pausa y luego respondí. Entendido. Esta vez quiero que lo digan todo en voz alta ellos mismos. Colgué, respiré hondo y guardé el teléfono. Ya no era la mujer que lloraba indefensa en el pasillo de un hospital. Esa tarde, al entrar en la casa de mis suegros, la escena me heló la sangre. El comedor formal estaba lleno de parientes paternos, algunos conocidos, otros desconocidos, todos mirándome con ojos acusadores.
Bajo el enorme reloj de pie y los austeros retratos familiares, la larga mesa de caoba estaba dispuesta como un tribunal. En el centro había una gruesa pila de documentos legales y un bolígrafo. Henry estaba sentado en la cabecera de la mesa, con la espalda recta, llevando en el rostro la expresión de un verdugo. A su lado estaba Margaret, con los ojos hinchados pero los labios apretados en una línea dura y decidida. Tyler y Ashley estaban de pie a cada lado, como porteros de discoteca. Antes incluso de dejar el bolso, Henry ladró. «Quédate ahí. ¿Cuánto tiempo más piensas mantener secuestrado el patrimonio de John?» Miré alrededor, sintiendo las miradas heladas clavándose en mí. Ni una sola persona preguntó si John estaba vivo o muerto. Solo esperaban su parte. Un tío abuelo de cabello plateado golpeó la mesa con la mano. «Tu esposo está en una cama de hospital, entre la vida y la muerte, y tú estás acaparando sus bienes. Es inmoral. Una mujer codiciosa no vale nada». Una tía me señaló con el dedo. «Los de tu familia son todos iguales. Cuando el marido está sano, todos son sonrisas. En cuanto cae, desvían el dinero a la madre. ¿No temes el juicio de Dios?» Me quedé completamente quieta, asimilándolo todo. Días antes, habría temblado, habría llorado, les habría suplicado que entendieran. Pero en ese momento, cuanto más me insultaban, más fría me volvía. Hice una sola pregunta. ¿Me llamaron aquí para preguntar por la actividad cerebral de John o para obligarme a firmar un papel? La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Entonces, furiosa, Margaret arrebató los papeles de la mesa y los lanzó a mis pies. «Firma, y todo esto desaparecerá». Me agaché y leí la portada. Poder notarial irrevocable y transferencia de derechos fiduciarios. El contenido era tan descarado que me dieron ganas de reír. Exigía que yo reconociera que la casa de $800.000 era un bien de la familia paterna y que otorgara a Henry autoridad absoluta para administrar, vender o usar la propiedad como garantía mientras John estuviera incapacitado. En resumen, querían que firmara un cheque en blanco para que pudieran robarme mi hogar. Levanté la vista y pregunté despacio, «¿Y si no firmo?» Tyler, apoyado contra el mueble de licores, soltó una risita. Sacó del bolsillo un montón de fotografías brillantes y las arrojó sobre la mesa. Se esparcieron frente a mí. Una era de Lily saliendo de la guardería con su botellita de agua. Otra era de mi madre eligiendo verduras en el supermercado. Una tercera era de mí dormida en una silla del hospital, con la chaqueta resbalando de mis hombros, completamente derrotada. Se me heló la sangre en las venas. Tyler se acercó, se inclinó y susurró con una voz baja y venenosa. «Si yo puedo hacer que te sigan, cualquiera puede llegar a ti. Si sigues resistiéndote, un día saldrás hacia tu coche y no sabrás quién está detrás de ti». Miré a Margaret. Esperé a que detuviera a su hijo, a que dijera una sola palabra de reprimenda. Nada. Se quedó sentada con el rostro frío como una piedra y dijo: «Una mujer necesita aprender a tener miedo para saber obedecer». Esa frase apagó la última chispa de empatía que me quedaba por esa familia. Saqué mi iPhone del bolsillo, subí el volumen al máximo y pulsé reproducir. Las voces de Tyler, Ashley y Margaret de mis grabaciones ocultas de los últimos días resonaron con absoluta claridad en el comedor. Desde su plan para usar la falsa evaluación psicológica hasta el susurro borracho de Tyler. Mientras John siga como un vegetal, tarde o temprano un juez nos dará la casa. Cada palabra, sonando bajo la mirada vigilante de sus retratos familiares, era un mazazo contra su falsa moralidad. La habitación quedó en silencio absoluto. Los parientes que acababan de insultarme se miraron entre sí, con el rostro cayéndoseles del shock. Henry permaneció rígido en su silla. Tyler se puso pálido y se abalanzó para quitarme el teléfono, pero di un paso atrás. Miré a Margaret directamente a los ojos. Mi voz no era alta, pero atravesó la sala como un cuchillo. ¿Estás preocupada por tu hijo o estás repartiéndote su herencia antes de que el monitor marque una línea plana? Margaret saltó de su silla. Su mano trazó un arco violento y una bofetada ardiente me golpeó la cara delante de todos. Toda la sala jadeó. Tenía la mejilla ardiendo y el oído zumbando,
pero no derramé ni una sola lágrima. Giré lentamente la cabeza hacia ella y la miré. También guardaré esa bofetada para el informe policial. En ese preciso segundo, el timbre sonó con fuerza. Ashley corrió a abrir y se quedó congelada. El señor Peterson entró, flanqueado por 2 policías uniformados. Me miró, y su rostro se oscureció al ver la marca roja en mi mejilla. He recibido una señal de emergencia de mi clienta. Tenemos informes de coacción física para firmar documentos legales, extorsión y amenazas de daño físico. La atmósfera de la sala implosionó. Las personas que hacía un momento predicaban moral cerraron la boca por completo. Tyler retrocedió hacia una puerta lateral, con el rostro blanco como la tiza. Su teléfono empezó a vibrar frenéticamente en el bolsillo. Contestó con las manos temblando. No sé qué le dijeron, pero lo oí balbucear. Denme solo unos días más. Estoy liquidando una casa. Entonces su voz se quebró en puro pánico. No me toques. Conseguiré el dinero. Lo juro, no. Colgó, miró alrededor como un animal acorralado y de repente salió corriendo por la puerta trasera, huyendo de su propia casa. Su teléfono cayó al suelo. La pantalla seguía encendida, mostrando un último mensaje. Si no tenemos el dinero esta noche, nos llevamos un dedo. Después del caos en casa de mis suegros, nunca volví a poner un pie allí. Delegué toda comunicación legal al señor Peterson. Regresé al hospital, a mi vigilia silenciosa frente a la habitación de John. Los días se mezclaron entre el zumbido de los respiradores, el olor a lejía y mis miradas desesperadas a través del cristal hacia el hombre que amaba, inmóvil, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. El día 41 después de la cirugía, el doctor Evans finalmente me permitió llevar a Lily para ver a su padre durante unos minutos. Hasta entonces, le había ocultado la realidad, diciéndole solo que papá estaba tomando una larga siesta para arreglar su cabeza. Pero los niños son increíblemente perceptivos. No hacía muchas preguntas, pero cada noche abrazaba el osito que John le había comprado y susurraba: «Papá, vuelve pronto a casa». Aquel día, al ver a su padre rodeado de tubos y cables, Lily rompió a llorar. Tenía miedo de tocarlo. Solo se quedó junto a la cama, con sus manitas agarrando el dedo meñique de él. «Papá, soy yo, Lily Bug. Despierta. Prometiste que iríamos a volar una cometa». Su voz se quebró. Cada palabra inocente era una daga en mi pecho. Me giré para secarme los ojos, pero justo cuando Lily apoyó su mejilla húmeda contra la mano de John, vi que sus dedos se curvaban ligeramente, muy suavemente, pero esta vez no era mi imaginación. Lily también lo sintió. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. «Mamá». Papá me apretó la mano. Prácticamente corrí hasta la estación de enfermería. El doctor Evans y la enfermera jefe entraron a toda prisa. Revisaron sus pupilas, probaron sus reflejos y pronunciaron su nombre en voz alta. El rostro del doctor Evans, normalmente tan reservado, se iluminó con una auténtica chispa de esperanza. Después de revisar el monitor del EEG, se giró hacia mí. «Esto es un indicador positivo enorme. El cerebro de John está empezando a procesar estímulos. Aún no podemos garantizar un plazo para que despierte por completo, pero esta respuesta neurológica es muchísimo mejor de lo que habíamos previsto». Me quedé quieta un segundo y luego me derrumbé, sollozando. No era el llanto desesperado y asfixiante de los primeros días, sino las lágrimas de alguien que había estado atrapada en una cueva y por fin veía una rendija de luz. Caí de rodillas y abracé a Lily. Ella también lloraba, pero entre sollozos repetía: «Papá me oyó, mamá. Va a volver, ¿verdad?». La noticia de que John estaba mostrando señales de recuperación llegó a mis suegros con una rapidez alarmante. Esa noche, Margaret apareció sin avisar con un termo de sopa caliente. Llevaba un vestido oscuro, el pelo cuidadosamente recogido, intentando proyectar la imagen de una madre afligida y entregada. En cuanto me vio, se secó los ojos secos con un pañuelo. «Traje sopa para John. Pase lo que pase, es mi hijo. No puedes impedirme legalmente verlo». La miré durante mucho rato. Después de todo lo que había pasado,
Sus lágrimas no me conmovían ni un centímetro. Pero como John por fin mostraba señales de mejoría, no quise provocar una pelea a gritos en la UCI. Me aparté, activando instintivamente la grabación en mi teléfono. Margaret entró, colocó el termo sobre la bandeja y se sentó junto a John. Al principio lloró, llamándolo por su nombre con gran dolor. Pero en cuanto la enfermera de ronda salió, su voz bajó una octava, volviéndose venenosa y fría. Si despiertas, acuérdate de recuperar esa casa para tu madre. No dejes que tu esposa vuelva a manipularte. La riqueza de la familia no puede quedar en manos de una niñita y su abuela. Desde la puerta, oí cada palabra, y las manos se me quedaron heladas. Su hijo estaba allí tumbado, mostrando las primeras y frágiles señales de vida. Y lo primero que le exigía era la propiedad. No la interrumpí. Quería tenerlo todo grabado. Quería que John, si de verdad despertaba, supiera exactamente qué le habían susurrado junto a su cama de hospital. Mientras Margaret hacía de mártir sufriente, Tyler no aparecía por ninguna parte. Pero alrededor de las 9 de la noche, cuando bajé al estacionamiento para sacar del maletero una bolsa de ropa limpia, salió de repente de detrás de una columna de cemento. Tenía un aspecto aterrador, mejillas hundidas, barba de una semana y los ojos completamente inyectados en sangre. En cuanto me vio, corrió hacia mí, con toda su antigua arrogancia desaparecida, y cayó de rodillas sobre el cemento sucio. «Megan, te lo suplico. Vende la casa y sálvame. Solo necesito 400.000. Te juro por Dios que te lo devolveré en cuanto pueda». Di un paso atrás, mirando al hombre que me había acosado y había amenazado a mi hija, ahora arrastrándose a mis pies. Pero no sentí ni una pizca de pena, solo miedo. Un animal acorralado es capaz de cualquier cosa. Hablé con absoluta claridad. La casa no está a mi nombre, y aunque lo estuviera, no vendería el techo sobre la cabeza de mi hija para pagar las deudas que tú acumulaste con casas de apuestas y prestamistas. Tyler levantó la cabeza de golpe. La súplica desapareció de sus ojos, reemplazada al instante por su malicia habitual. Se puso de pie, se sacudió las rodillas y esbozó una sonrisa retorcida. ¿Crees que cuando John despierte te va a creer? Solo tengo que decirle que conspiraste con el abogado y los médicos para falsificar su firma mientras él estaba fuera de sí. Sacó su teléfono y me metió un vídeo en la cara. Eran imágenes de seguridad de la habitación del hospital el día que firmamos los papeles del fideicomiso, pero estaban muy manipuladas. Habían silenciado a John explicando sus razones y habían eliminado al médico revisando sus constantes, dejando solo la imagen de mí de pie sobre un hombre enfermo con un bolígrafo y un montón de documentos legales, haciendo que pareciera que lo estaba obligando a firmar su vida. Tyler acercó más la pantalla, riendo con voz ronca. Cuando filtre esto en Facebook y a las noticias locales, serás la esposa psicópata que esperó a que su marido quedara con muerte cerebral para robarle el dinero. A ver a quién cree el juez. Apreté mi bolso, obligando a mi rostro a permanecer completamente inexpresivo. Públicalo si quieres. Tengo el original sin editar respaldado por un notario y un neurocirujano. Tyler rechinó los dientes y se metió en mi espacio personal. Tu original no se hará viral tan rápido como mi basura. Se giró y se marchó, dejándome sola en el estacionamiento helado. Entonces comprendí que estaba completamente fuera de razón. Alguien así de desesperado no se detendría solo en publicar un vídeo falso. Esa noche, alrededor de las 11, mientras volvía al ala de la UCI, todas las luces del pasillo parpadearon. Las duras bombillas fluorescentes zumbaron, titilaron rápidamente y luego se apagaron por completo. Toda la planta quedó sumida en una oscuridad absoluta durante unos segundos aterradores. Al instante, los generadores de emergencia se activaron. Pero al mismo tiempo, las alarmas de la habitación de John empezaron a sonar con un código ensordecedor en su monitor. Su frecuencia cardíaca se estaba disparando de forma caótica. Médicos y enfermeras corrieron por el pasillo con carros de emergencia. Me quedé congelada en la puerta, agarrada al cristal, gritando el nombre de John una y otra vez. En medio del caos, vi una figura vestida de negro escabullirse por las puertas de la escalera de emergencia al fondo del pasillo. Quise perseguirla,
pero el médico gritando que trajeran un desfibrilador me dejó clavada en el sitio. Mi esposo se estaba desplomando. No podía dejarlo. 15 minutos angustiosos después, las constantes de John se estabilizaron. Me desplomé en una silla de plástico, empapada en sudor frío. En ese momento, una joven enfermera de planta se acercó a mí. Miró alrededor con nerviosismo y luego deslizó discretamente una pequeña memoria USB en mi palma. Sus manos temblaban. Se inclinó y me susurró al oído: «Tenga mucho cuidado. Alguien está pagando muy bien para asegurarse de que el señor John nunca despierte». Cerré la mano alrededor de la memoria USB. Era pequeña y fría, pero sabía que podía contener la verdad más horrible de todas, y el arma que necesitaba para destruir a mis enemigos de una vez por todas. No me atreví a conectar el USB en el hospital. Después de lo que dijo la enfermera, sentía que cada cámara, cada sombra, cada médico que pasaba me estaba observando. Lo metí en el bolsillo con cremallera de mi bolso y traté de mantener la cara seria, aunque el corazón me latía tan fuerte que pensé que la persona a mi lado podía oírlo. Bajé en el ascensor y fui directa a mi coche. El estacionamiento estaba casi vacío bajo las luces amarillentas y enfermizas. Cerré las puertas, bajé los parasoles y encendí el pequeño portátil que el señor Peterson me había dicho que tuviera a mano. Cuando conecté la memoria, me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo 2 veces. Una carpeta sin nombre apareció en la pantalla. Dentro había varios archivos de vídeo y audio. Hice clic en el primero. Era una grabación de seguridad sin editar de una cámara interna del hospital enfocando el ala de la UCI. La marca de tiempo coincidía con la noche en que sorprendí a Tyler entrando a escondidas en la habitación de John. Contuve la respiración. Tal como recordaba, Tyler, con su gorra y mascarilla, caminaba rápido hacia la puerta de John. Pero lo que me heló la sangre fue ver a otra persona caminando justo detrás de él con una bata blanca. El hombre mantenía la cabeza baja, pero cuando giró el perfil hacia la cámara, lo reconocí al instante. Era el residente quirúrgico, el que había asistido al doctor Evans. Se detuvieron justo fuera de la puerta de John. Tyler miró alrededor y luego sacó un grueso sobremanila de su chaqueta. El médico lo arrebató rápidamente y lo metió en el bolsillo del pecho de su bata. Hice zoom, sintiendo cómo se me tensaba cada músculo del rostro. Ya no era solo una sospecha. Había habido un pago en efectivo. Un médico había sido comprado justo fuera de la habitación donde mi esposo yacía indefenso. Hice clic en uno de los archivos de audio. Al principio solo hubo estática, luego la voz apresurada y áspera de Tyler. «No necesito que lo desconectes, tío. Solo necesito que mantengas a mi hermano sedado unos meses más. No tiene que morir todavía». Jadeé. Se me erizó la piel de los brazos. Una voz masculina respondió, la del médico. «Te dije que solo puedo manipular sus ventanas de recuperación. Ajustar los sedantes, retocar los informes, ignorar picos menores. Tiene límites. Si su cerebro se inflama y le da un derrame, eso será cosa tuya». El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre el asiento del pasajero. Me cubrí la boca mientras las lágrimas me caían por la cara en completo silencio. Resultó que las veces que las constantes de John se desplomaron misteriosamente, las veces que mostró señales de despertar solo para recaer, no habían sido simplemente el curso natural del tumor. Alguien lo estaba manteniendo químicamente como rehén en la oscuridad. Mi esposo estaba librando una guerra para despertar, y su propia sangre financiaba su coma. Pensé que había visto el fondo absoluto de la depravación de aquella familia, pero el último archivo me destrozó por completo. Era una llamada telefónica grabada. En cuanto pulsé reproducir, oí la voz de Margaret. Sin llanto, sin dolor, sin nada parecido a una madre preocupada. Su tono era afilado y clínico. «La casa tiene que ir a Tyler. Él es el heredero varón. Él es quien lleva el apellido de la familia. Si John despierta, tenemos que hacerle creer que Megan lo traicionó. Cuando odie a su esposa, él mismo revocará el fideicomiso». Me quedé paralizada en el asiento del conductor. Las palabras de Margaret eran como dagas girando lentamente en mi pecho. Sabía que era codiciosa, sexista,
egoísta y cruel conmigo. Pero nunca imaginé que convertiría a su propio hijo moribundo en un peón. A sus ojos, John no era un hijo luchando por su vida. Era solo una herramienta para asegurar una herencia para la línea de sangre de Tyler. Seguí escuchando. La voz de Tyler sonó, temblorosa. Pero mamá, ¿y si realmente despierta lúcido? Margaret respondió con brusquedad. Entonces nos aseguraremos de que despierte ahogado en dudas. Le mostraremos el vídeo de Megan obligándolo a firmar los papeles. Rodearemos su cama llorando y diciéndole que ella nos robó. Un hombre que acaba de sobrevivir a una cirugía cerebral es mentalmente débil. Creerá a su propia sangre antes que a ella. Cerré los ojos, con náuseas. No solo querían robar la casa. Querían destruir de forma sistemática la última pizca de confianza y amor entre John y yo. Mi primer instinto fue marcar el 911. Agarré el teléfono, pero me detuve. Llamé primero al señor Peterson. Contestó al primer tono. Apenas logré pronunciar 2 frases antes de que la voz se me quebrara. Megan, cálmate. Esos archivos son una bomba, pero si los soltamos ahora sin cadena de custodia, la defensa de Tyler dirá que son de efaques, sobre todo al venir de una fuente filtrada. Para encerrarlos de verdad, necesitamos atraparlos cometiendo un acto claro. Entonces, se supone que debo dejar que sigan torturándolo, exigí entre sollozos. No, dijo el señor Peterson con firmeza. Lo primero es proteger a John. Voy a contactar de inmediato con el administrador del hospital para cambiar todo su equipo médico y poner un guardia armado en su puerta. Pero legalmente, para exponer toda la conspiración, necesitamos que hagan un movimiento más. Y lo más importante, si John despierta, tiene que oír la verdad de sus propias bocas, no de una grabación. Miré por el parabrisas al enorme edificio del hospital. El dolor era asfixiante, pero el terror inicial se estaba transformando en una claridad fría y letal. No podía seguir llorando. Tenía que mantenerme alerta para proteger a mi esposo, a mi hija y preservar las pruebas antes de que borraran los servidores. Estaba a punto de preguntarle al señor Peterson cuál era el siguiente paso cuando entró otra llamada. Era la línea principal del hospital. Cambié de llamada. Una enfermera aterrada gritó al teléfono. Megan, ¿dónde estás? El estado del señor John acaba de empeorar de golpe. Sube ahora mismo. Se me hundió el estómago. No hice preguntas. Colgué, metí la memoria USB en el sujetador y salí corriendo del coche hacia los ascensores. Las puertas se abrieron en la planta de la UCI. Corrí por el pasillo tan rápido que mis pies apenas tocaban el linóleo. Pero al llegar a la habitación de John, me detuve en seco. La pesada puerta de cristal estaba abierta de par en par. Dentro, las máquinas seguían allí. Los tubos de la vía colgaban inútiles sobre el colchón. Las sábanas blancas estaban violentamente enredadas, pero la cama estaba vacía. Me agarré al marco de la puerta, con la mente en blanco. John estaba allí hacía apenas unos minutos. Me giré hacia la enfermera jefe que estaba en la habitación, con la voz hecha pedazos. ¿Dónde está mi esposo? ¿Quién se lo llevó? La enfermera estaba pálida, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No lo sé. Fui al ala de farmacia a retirar sus medicamentos, y cuando volví, ya no estaba. Justo detrás de ella, el doctor Evans entró corriendo en la habitación. Al ver la cama vacía, el color se le fue por completo del rostro. Un paciente en coma profundo, recién salido de neurocirugía, no puede levantarse y salir caminando de una UCI. Todos lo sabíamos. El doctor Evans revisó rápidamente las líneas de oxígeno de la pared y se giró hacia el personal con una severidad que nunca le había visto. Cierren toda el ala. Que seguridad del hospital bloquee todas las salidas ahora mismo. Si sacan a un paciente en este estado al exterior, es una sentencia de muerte segura. Al oír las palabras sentencia de muerte, las rodillas me fallaron. Tuve que apoyarme contra un carrito médico para mantenerme en pie. Solo podía imaginar el rostro inmóvil de John, sus dedos curvándose al oír la voz de su hija. Pero en medio del caos, Margaret apareció al final del pasillo. No corrió para ver si su hijo estaba bien.
Marchó directamente hacia el grupo de enfermeras, gritando a pleno pulmón: «Dios mío, mi nuera ha secuestrado a su propio esposo. Está escondiendo a John para robar la casa. Que alguien llame a la policía. Está intentando matar a mi hijo». Sus chillidos rebotaron contra las paredes. Familias de otras habitaciones salieron a mirar. La observé completamente estupefacta. En una fracción de segundo, todo el rompecabezas encajó. Era una trampa. Habían sacado a John a escondidas y habían organizado una actuación teatral para incriminarme. Si entraba en pánico, si no tuviera la memoria USB, la policía y la opinión pública me crucificarían. Acababa de encontrar las pruebas. Sabía demasiado. Necesitaban una distracción catastrófica para silenciarme y tomar el control del relato. Tyler apareció justo detrás de Margaret, sosteniendo el teléfono en alto, transmitiendo todo en directo. Tenía los ojos rojos, pero la voz le goteaba falsa angustia. «Miren esto, chicos. Mi hermano está luchando por su vida. Y mi cuñada psicópata solo se preocupa por una casa de $800.000. Ahora mi hermano ha desaparecido de la UCI. Si ella no se lo llevó, ¿quién fue?» Me metió la cámara en la cara. Su dolor fabricado me dieron ganas de vomitar. En menos de una hora, la transmisión en directo de Tyler estaba por todas partes. Mi teléfono prácticamente vibraba fuera de la mesa con amenazas de muerte. Me llamaban monstruo. Decían que estaba extrayendo órganos de mi esposo en coma. Algunos incluso amenazaban a Lily. No pude leer más. Apagué las notificaciones y llamé al señor Peterson. Mi voz temblaba tan violentamente que apenas la reconocía. «Señor Peterson, se lo llevaron. Se llevaron a John y me están incriminando». El señor Peterson guardó silencio 2 segundos antes de soltar órdenes. «Escúchame. No interactúes con ellos. Lo primero es encontrar a John. Voy de camino al hospital con un detective. Llama a tu madre ahora mismo. Dile que lleve a Lily a un lugar seguro. Apaga todos los rastreadores GPS de sus teléfonos y bloquea todos los números que no conozcas». Él sabía que, si estaban lo bastante desquiciados para robar a un hombre en coma, sin duda usarían a mi hija como moneda de cambio. Cuando el señor Peterson llegó con el detective, los llevé a una oficina tranquila, les entregué la memoria USB y les mostré un fragmento de las cámaras exteriores del hospital que logré conseguir suplicándole a seguridad. Mostraba una ambulancia privada sin identificación detenida cerca de un muelle de carga secundario. Al mirarla con más atención, la ambulancia había llegado exactamente en el minuto en que las luces parpadearon. Evitó urgencias y fue directa a la entrada de suministros médicos. Un detalle minúsculo, pero suficiente para establecer una línea de tiempo. El detective revisó la matrícula. 20 minutos después, tuvimos una coincidencia. La ambulancia pertenecía a una empresa privada de transporte en bancarrota, pero había sido alquilada bajo una sociedad fantasma. Las cámaras de tráfico la rastrearon saliendo de los límites de la ciudad hacia una clínica abandonada de rehabilitación física que había sido cerrada por fraude a Medicaid 6 meses antes. Al oír eso, no pude respirar. John, en coma, sin un entorno estéril ni monitores adecuados. Cada minuto que pasaba en un lugar así era una cuenta atrás para su vida. Salimos hacia allí a toda velocidad en coches sin distintivos. La clínica estaba al final de una calle sin salida, con el letrero pelado y el estacionamiento invadido por malas hierbas. Cuando la policía derribó la puerta, nos golpeó el olor a moho y lejía vieja. En el centro de una habitación llena de escombros había gasas usadas, un tanque portátil de oxígeno vacío y una bata de hospital a rayas que reconocí al instante. Era la de John. La recogí, con las manos temblándome violentamente. Todavía olía a UCI. Antes de que pudiera siquiera sollozar, un detective gritó. En la pared de yeso, escrito con pintalabios rojo intenso, había un mensaje. Si quieres que tu esposo siga respirando, trae la escritura de la casa. Me quedé mirando la pared, helada hasta la médula. Quien lo escribió sabía que la casa era el cebo definitivo. Y yo sabía que Tyler, acorralado por prestamistas, ya no tenía absolutamente nada que perder. Justo entonces, sonó mi teléfono.
Identificador desconocido. Lo puse en altavoz cuando el detective me hizo una seña para que lo hiciera. La voz de Tyler sonó ronca y frenética. Ven sola al antiguo matadero junto al río. Trae los documentos del fideicomiso. Si veo un solo coche de policía, tu esposo ya no necesitará un respirador. Obligué a mi voz a mantenerse firme. Tyler, estás llevando a tu propio hermano a la tumba. Detente. Él se rió. Un sonido maníaco y aterrorizado. Que mi hermano viva o muera esta noche depende de ti. No me des lecciones, solo trae los papeles. La llamada se cortó. La habitación abandonada quedó en silencio. Miré al señor Peterson y luego bajé la vista hacia la bata de hospital que tenía en las manos. El terror seguía allí, pero debajo de él estalló una rabia fría e inquebrantable. Apreté el teléfono y dije, palabra por palabra, esta noche no solo voy a salvar a mi esposo. Voy a sacar a la luz a todo ese nido de víboras. El viejo matadero estaba al final de un camino de grava junto al río, a kilómetros de la urbanización más cercana. Aquella noche llovía a cántaros. El agua golpeaba mi parabrisas como si intentara borrar el mundo. Rodeado de edificios de metal corrugado oxidado y farolas parpadeantes, el desolado polígono industrial parecía una enorme trampa de acero a punto de cerrarse sobre mí. Aparqué a unos cientos de metros y me quedé en silencio unos segundos para recuperar el aliento. A través del diminuto auricular oculto bajo mi pelo, la voz del señor Peterson susurró, Megan, mantén la calma. El rastreador GPS está activo. Tu audio se transmite directamente al centro de mando de la policía. Solo tienes que ganar tiempo. No provoques a Tyler. Toqué el grueso abrigo de invierno que llevaba puesto. Un microtransmisor estaba sujeto al interior de la solapa. Sabía que caminaba hacia una pesadilla, pero no tenía elección. John estaba allí dentro. La pesada puerta enrollable del almacén estaba entreabierta. El viento aullaba por la rendija, creando un silbido que helaba los huesos. Me deslicé dentro. El olor a óxido, hormigón húmedo y descomposición me golpeó la garganta. La oscuridad era casi absoluta, salvo por una única bombilla amarilla de obra que colgaba de una viga, reflejándose en los charcos del suelo. Y entonces lo vi. John estaba tumbado en una camilla oxidada con ruedas, conectado a un pequeño tanque portátil de oxígeno. Su rostro estaba gris, sus labios agrietados, su pecho subía y bajaba tan débilmente que, si no fuera por el leve siseo del oxígeno, habría pensado que había llegado demasiado tarde. Dejé de respirar, paralizada. John, susurré, pero no obtuve respuesta. Tyler caminaba de un lado a otro junto a la camilla, agarrando su teléfono, con los ojos desquiciados e inyectados en sangre. Parecía no haber dormido en una semana. Su camisa estaba empapada de lluvia y sudor. Cuando me vio entrar en la luz, gritó, «¡Alto ahí! No des ni un paso más». Levanté las manos, luchando por mantener la voz estable. «Estoy aquí. Dime qué quieres, pero déjame revisar a John primero». Tyler soltó una risa amarga y quebrada. «Sigues jugando a la esposa devota. Firma los documentos de transferencia ahora mismo. Necesito que el dinero esté disponible esta noche». Lo miré y dije despacio. «La casa está en un fideicomiso en vida controlado por mi madre. Legalmente, no puedo transferírtela». Eso fue como echar gasolina al fuego. Tyler se abalanzó hacia mí y me agarró la muñeca con tanta fuerza que solté un grito de dolor. Apretó los dientes, con su aliento cargado de alcohol golpeándome la cara. «Entonces llama a tu madre. Haz que venga aquí. No me pongas a prueba, Megan. Literalmente no tengo nada que perder». Me obligué a no apartarme, aterrada de que, si perdía el control, arrancara el oxígeno de John. Lo miré directamente a los ojos. «Tyler, todavía puedes salir de esto. Devuelve a John a una ambulancia. Haré que mi abogado negocie con tus prestamistas. Pero si John muere, no solo acabarás en la ruina. Irás a prisión por asesinato». Se rió, pero sonó como un sollozo. «¡Qué vida! Mi familia me dejó tirado. Mi hermano es un vegetal. Todo esto es culpa tuya.
Un fuerte sonido de arrastre resonó detrás de una lona verde. Me giré de golpe. Margaret salió de las sombras. No parecía asustada ni coaccionada. Sostenía un impermeable cuidadosamente doblado, tenía el pelo perfectamente peinado y el rostro aterradoramente estoico. En ese instante entendí que no era una espectadora arrastrada al desastre de su hijo. Era la arquitecta. Me miró de arriba abajo y dijo con calma: Megan, si eres inteligente, entregarás el patrimonio. Si John despierta ahora, solo sufrirá. Traicionó a su propia madre y a su hermano por ti. De esta forma, al menos deja de ser una carga para la familia. Me quedé helada. Había oído las grabaciones, pero escucharla decirlo en persona, con John muriéndose activamente a menos de 1 metro de ella, me detuvo el corazón. ¿Estás hablando de tu propio hijo?, pregunté, con las palabras ahogándome la garganta. Margaret sonrió con desprecio. El deber de un hijo es obedecer a su madre. Se puso de tu lado para esconder sus bienes. Él mismo se buscó esto. Tyler, temblando, perdió la paciencia. Mamá, cállate y haz que firme. Tú fuiste quien me dijo que lo sacara de la UCI para obligarla. Ahora que está aquí, terminemos con esto. El aire del almacén se volvió hielo. A través del auricular, oí al señor Peterson contener la respiración. Tyler acababa de confesarlo todo. Margaret había ordenado el secuestro. Tragué mi rabia y seguí ganando tiempo. ¿Por qué odias tanto a Lily? Es tu propia nieta. Margaret soltó una mueca. ¿De qué sirve una niña? Cuando crezca, cambiará de apellido y se irá. Esta familia necesita un heredero varón. Tyler necesita capital para sobrevivir. No necesitamos que ustedes dos se aferren a nuestra herencia como parásitas. Me quedé completamente quieta, temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Cada palabra se estaba transmitiendo directamente a la policía. Sabía que el equipo táctico se estaba preparando afuera, pero antes de que pudieran entrar, el chirrido de unos neumáticos resonó fuera y la puerta metálica del almacén fue abierta de una patada. 3 hombres enormes con sudaderas negras empapadas entraron cargando bates de béisbol. El tipo de delante apuntó un bate directamente a Tyler. ¿Dónde está nuestro dinero, Tyler? Tyler se puso pálido como un fantasma y retrocedió torpemente. Denme una noche más. La casa se está transfiriendo ahora mismo. No terminó la frase. El tipo le estampó el bate en las costillas, derribándolo sobre el cemento con un crujido repugnante. Todo estalló en caos. Margaret gritó. Yo me lancé hacia la camilla de John. Uno de los prestamistas golpeó accidentalmente el tanque portátil de oxígeno. Se volcó y rodó lejos, arrancando la cánula nasal del rostro de John. John convulsionó débilmente, jadeando en busca de aire. Se me heló la sangre. Me arrojé sobre su cuerpo, protegiéndolo, agarrando el tubo de oxígeno y gritando con todas mis fuerzas. Llévense lo que quieran, pero no toquen a mi esposo. De repente, las sirenas policiales atravesaron la tormenta afuera. Luces rojas y azules parpadearon por las ventanas del almacén. Los prestamistas corrieron hacia la salida trasera, pero policías fuertemente armados inundaron el edificio. Tyler yacía gimiendo en el suelo. Margaret permanecía completamente paralizada. Yo los ignoré a todos, mirando solo a John. Le devolví el oxígeno al rostro, le tomé la mejilla con la mano y sollocé su nombre. John, ¿puedes oírme? Aguanta. Estoy aquí. En ese preciso milisegundo, sus pestañas temblaron. Sus ojos se entreabrieron bajo la dura luz amarilla. Sus labios temblaron, y un sonido tan débil que casi fue devorado por la lluvia y la sirena se escapó de su boca, pero yo lo oí más claro que cualquier cosa en el mundo. Megan, el aullido de las sirenas policiales desgarró la noche lluviosa. En cuestión de minutos, los prestamistas fueron derribados y esposados. Tyler, inmovilizado en el suelo por 2 agentes, con el rostro amoratado e hinchado, balbuceaba incoherencias. Margaret permanecía completamente congelada junto a la lona, mirando a John no como una madre que casi pierde a su hijo, sino como una jugadora que acababa de perder su última ficha. No tenía energía para mirarlos.
Toda mi atención estaba puesta en John. Después de aquel débil susurro en el almacén, volvió a caer inconsciente. Los paramédicos que entraron con la policía me apartaron, lo intubaron allí mismo y ordenaron un traslado médico inmediato de vuelta al hospital. Mientras empujaban la camilla bajo la lluvia, corrí a su lado, agarrando la barandilla metálica con una mano y sus dedos helados con la otra. Seguí repitiendo su nombre, aterrada de que, si dejaba de hablar, el silencio lo arrastrara de nuevo a la oscuridad para siempre. Aquella noche, llevaron a John directamente a la sala de trauma. El doctor Evans ya lo esperaba con ropa quirúrgica. Al ver el estado de John, su rostro se oscureció y cerró las puertas dobles detrás de la camilla. Las puertas se cerraron frente a mí igual que el día de su cirugía cerebral. Solo que esta vez sentí un nuevo terror asfixiante. El terror de que su susurro en el almacén hubiera sido solo un último y fugaz impulso de adrenalina antes del final. Me desplomé en una silla de la sala de espera, empapada, temblando sin control. El señor Peterson me puso su abrigo seco sobre los hombros, pero yo no podía sentir el calor. Solo miraba las puertas de trauma, con la mente repitiendo el tanque de oxígeno rodando lejos. El pitido del monitor. Los ojos de John abriéndose bajo aquella bombilla amarillenta. Si hubiera llegado un minuto más tarde, si la policía se hubiera retrasado por la tormenta, quizá nunca habría vuelto a oírlo decir mi nombre. Las horas avanzaron arrastrándose. Fuera, el cielo empezó a teñirse de un morado amoratado con el amanecer cuando el doctor Evans por fin salió. Me levanté de golpe, casi tropezando con mis propios pies entumecidos. Se bajó la mascarilla. Parecía agotado hasta los huesos, pero sus ojos eran más suaves. John está fuera de peligro. La hipoxia lo puso en estado crítico, pero los técnicos de emergencias intervinieron justo a tiempo. Sus constantes se están estabilizando, pero lo más importante es que sus escáneres cerebrales muestran una actividad neurológica robusta y organizada. Me cubrí la cara con ambas manos y me derrumbé, no por debilidad, sino por el alivio puro de poder, por fin, aferrarme a él. El doctor Evans añadió con delicadeza que el proceso de despertar sería durísimo. Habría momentos de confusión extrema, graves retrasos motores y problemas del habla, pero el hecho de que respondiera neurológicamente era nada menos que un milagro. Asentí frenéticamente. Mientras haya una oportunidad, puedo esperar. El día 64 después de su cirugía, John despertó de verdad por fin. Era media mañana. Yo estaba sentada junto a su cama, leyéndole una tarjeta que Lily había hecho con sus crayones torcidos. Justo cuando leí la frase, «Papá, por favor vuelve a casa para que no tenga que dormir más con tu almohada», sus dedos se movieron. Esta vez no fue un reflejo. Abrió lentamente los ojos, parpadeó hacia las placas acústicas del techo y luego giró la cabeza muy deliberadamente hacia mí. Contuve la respiración. Sus labios se separaron y un sonido ronco y áspero logró salir. Rompí a llorar, inclinándome sobre la cama y agarrándole ambas manos. «Estoy aquí, John. Estoy aquí. Despertaste. Volviste con nosotras». Me miró durante mucho rato. Sus ojos, aunque nublados por el trauma y los medicamentos, eran inconfundiblemente los ojos del hombre con quien me había casado. Apenas podía moverse o hablar, pero su memoria estaba completamente intacta. Temblando, le di las actualizaciones más importantes. Empecé por la casa. Le dije que había cumplido mi promesa, que había transferido legalmente la escritura a un fideicomiso administrado por mi madre antes de que él quedara inconsciente, y que la casa estaba a salvo. Al oír eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Logró levantar un dedo pesado para acariciar mis nudillos y dijo con voz quebrada 2 palabras. «Lo hiciste bien». Con solo esas 3 palabras, las semanas de humillación pública, los falsos informes de servicios de protección infantil, las amenazas físicas, todo se evaporó. Apoyé la frente contra el colchón y lloré como una niña. La noticia de que John había despertado sacudió todo el sistema. Debido a la investigación activa por secuestro y extorsión, Margaret no tenía permitido legalmente acercarse a menos de 500 pies de él. Pero bajo estricta supervisión de la fiscalía, se le concedió una visita supervisada. En cuanto entró, se arrojó de rodillas junto a su cama,
sollozando histéricamente. Mi niño, mi pobre niño, tu esposa me ha destruido. Ha arruinado nuestra familia. Mandó a tu hermano a una celda. Tienes que ver la verdad, John. John la miró en silencio absoluto durante mucho rato. Su mirada no contenía ira. Contenía una tristeza hueca e insondable. Luego, lentamente, luchando por cada sílaba, pero con absoluta claridad, dijo: «Mamá, deja de actuar». Lo oí todo. La habitación quedó en un silencio de cementerio. Margaret se quedó congelada de rodillas, como si le hubieran disparado. John forzó las palabras, explicando que, durante su coma, había momentos en los que estaba encerrado dentro de su propia cabeza, incapaz de moverse, pero capaz de oír la habitación. La oyó a ella y a Tyler conspirando para vender la casa. Oyó la frase: «Si no despierta, será más fácil». Oyó mis sollozos desesperados. Oyó a Lily llorando por él. Oyó el zumbido rítmico de las máquinas que lo mantenían vivo. Susurró, con la voz quebrándose: «Que mis ojos estuvieran cerrados no significa que no supiera quién luchaba para que viviera y quién pagaba para mantenerme en la oscuridad para siempre». Henry, de pie cerca de la puerta, dio un paso adelante a la defensiva. «John, es tu madre. No le faltes al respeto porque tu esposa te haya lavado el cerebro». John giró lentamente la cabeza hacia su padre. Su rostro estaba pálido, pero su voz se volvió de acero. «Faltar al respeto es dejar que mi madre ponga precio a mi vida para robarle a mi esposa y a mi hija, y todavía tener el descaro de llamarse familia». Esa frase les arrancó la última defensa. Cuando trajeron a Tyler para una confrontación supervisada, ver a su hermano despierto lo quebró. Entró en pánico y suplicó: «Hermano, la cagué. La deuda me volvió loco. Nunca quise que murieras». John lo miró con una intensidad helada que incluso a mí me hizo estremecer. «Tus deudas de juego no son una excusa para ponerle precio a mi vida». Le pidió al señor Peterson que presentara oficialmente cada prueba ante el fiscal de distrito. Las grabaciones de audio, las imágenes de la cámara oculta del médico siendo sobornado, los registros médicos y los documentos originales del fideicomiso notarizados. Al oír eso, Margaret se desplomó en el suelo llorando, pero John no se inmutó. Me apretó la mano y, delante de sus padres, del abogado y de la policía, dijo: «Desde hoy, Megan y Lily son mi única familia. A las personas que me querían muerto para repartirse mis bienes, las enviaré exactamente a donde pertenecen». 3 días después, cuando John estuvo más estable, el señor Peterson organizó una declaración formal en una sala de conferencias del hospital. Dijo que todo debía quedar expuesto claramente, con todas las pruebas sobre la mesa, para finalizar las órdenes de alejamiento y los cargos penales. Esa mañana, llevaron a John en silla de ruedas a la sala. Estaba frágil, pero sus ojos ardían con una claridad feroz. Yo permanecí justo junto a su hombro. Al otro lado de la mesa estaban sus padres, los detectives de la policía, los administradores del hospital, el doctor Evans y el fiscal. Margaret empezó a llorar en cuanto se sentó. «Soy su madre. ¿Cómo podría hacerle daño? Fue Megan. Compró al abogado y al médico. Puso a mi hijo en mi contra para robar la casa». El señor Peterson se levantó y fue presentando meticulosamente los documentos uno por uno. Primero, la transferencia original de la escritura con la firma de John, respaldada por la declaración de competencia del Dr. Evans y el vídeo sin editar de la declaración voluntaria de John. Cuando Margaret chilló que estaba drogado, el Dr. Evans la desmontó con los registros toxicológicos y clínicos. Después, el señor Peterson reprodujo el audio del almacén. La voz de Margaret resonó con fuerza. «Si John despierta ahora, solo sufrirá». La sala quedó en silencio absoluto. El rostro de Henry se volvió gris. Los parientes lejanos que habían aparecido para apoyarlos miraban sus zapatos. Margaret gritó que lo había hecho para proteger el legado familiar. John, desde su silla de ruedas, la interrumpió. «No, mamá. Lo hiciste por codicia. No uses a nuestros antepasados como escudo para tus delitos». Margaret abrió la boca, pero no salió nada. Las pruebas contra Tyler, el pago al médico residente, fueron entregadas a la policía y a la junta médica.
El residente ya había sido despedido y se le había retirado la licencia. Las pruebas contra Ashley, que había pagado a granjas de troles para difamarme por Internet, también quedaron registradas. Y finalmente, el informe psicológico falso de servicios de protección infantil. La directora de la guardería dio una declaración jurada sobre el intento de secuestro de Lily. Mi madre, Susan, se puso de pie con una calma aterradora que rara vez veía en ella. Miró directamente a Margaret. Acepté la escritura de esa casa, no para robarla, sino para construir una fortaleza alrededor de mi hija y mi nieta, para mantener fuera monstruos como usted. Si John no la hubiera visto venir, tendrían ellas un hogar al que volver hoy, usted las habría tirado a la calle. Silencio total. Tyler, llevado esposado, dejó caer la cabeza sobre la mesa, suplicándole a John que retirara los cargos. John lo miró con una mezcla de profundo dolor y absoluta desilusión, pero sin debilidad. Hay líneas que, una vez cruzadas, jamás pueden deshacerse. Si te perdono, solo te estaré invitando a terminar el trabajo la próxima vez. No solo intentaste matarme. Intentaste destruir a mi esposa y a mi hija. Que el juez decida tu destino. Tyler se derrumbó, sollozando. Margaret intentó abalanzarse sobre la mesa hacia John, pero dos alguaciles la sujetaron físicamente y la escoltaron fuera. La reunión había terminado. De vuelta en su habitación del hospital, John me sostuvo la mano, con los ojos brillando por lágrimas que no caían. Desperté demasiado tarde. Te dejé sola en una zona de guerra. Apoyé la frente contra sus nudillos, llorando en silencio. Despertaste. Eso es lo único que importa. Por el resto de nuestras vidas, nadie volverá a separarnos. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. Pero el peso asfixiante por fin se levantó de mi pecho. El sistema de justicia penal se encargó de Margaret, Tyler y los cómplices. Para mí, lo único que importaba era caminar junto a John durante su durísima rehabilitación. Cada día era una batalla. Tuvo que reaprender a hablar con claridad, a ponerse de pie, a sostener un tenedor. Ver al hombre que antes corría por nuestro patio trasero luchar para dar 3 pasos con un andador me rompía el corazón. Pero nunca dejé que me viera llorar. La casa permaneció un tiempo en el fideicomiso de mi madre. Fue decisión de John. Quiero que seas completamente intocable, me dijo una noche. Antes pensaba que amarte era suficiente. Ahora sé que el amor sin armadura legal es solo una vulnerabilidad. Reestructuró por completo su planificación patrimonial, creando fideicomisos en vida y directivas anticipadas blindadas para protegernos a Lily y a mí de cualquier pariente lejano que saliera de la nada. Lily fue su mejor medicina. Cada tarde le traía un dibujo nuevo. Él luchaba contra los temblores de sus cuerdas vocales solo para decir, «Eso es precioso, Lily Bug». Y ella se iluminaba de orgullo. Sé que el alma de John quedó marcada. Al fin y al cabo, era su familia de sangre. Y hay traiciones que el tiempo nunca puede sanar del todo. Pero lo que más paz me dio no fue conservar la casa de $800,000. Fue saber que había salvado mi hogar. A mi esposo, que volvió arrastrándose desde el borde de la muerte, y a mi hija, que jamás tendría que crecer creyendo que no valía la pena protegerla. Pensé que después de todo me consumiría el odio. Pero lo único que sentí fue una claridad serena e intocable. Un fin de semana de principios de otoño, por fin autorizaron a John a caminar por el jardín exterior del hospital. Se apoyaba con fuerza en un bastón, y yo sostenía su otro brazo. Sus pasos eran lentos, pero caminó más lejos de lo que había logrado en meses. Lily corría en círculos alrededor de nosotros, riendo y gritando, «Papá está ganando la carrera». Él sonrió con su primera sonrisa genuina y sin peso en muchísimo tiempo. Lily corrió hacia él y le abrazó las rodillas. Él se inclinó, le acarició el pelo con torpeza y susurró, «Siento mucho haberte hecho escuchar cosas que una niña jamás debería oír». Ella levantó la vista con pura inocencia y dijo, «Está bien, papá». Volviste. Yo estaba a su lado, con las lágrimas nublándome la vista, sintiendo una paz profunda que nunca había conocido. John se giró hacia mí. La luz dorada del atardecer iluminaba sus mejillas hundidas,
haciéndolo parecer frágil e invencible al mismo tiempo. El día que te dije que pusieras la casa a nombre de tu madre, solo pensaba en salvarlas a ustedes dos. Nunca imaginé que tú serías quien me salvaría a mí. Negué con la cabeza y le apreté fuerte la mano. No lo hice sola. Nos salvamos el uno al otro. Despertaste, y eso es lo único que importa. Por fin entendí que nuestra pesadilla había arrancado las máscaras de muchas verdades horribles. Hay personas que comparten tu ADN, pero solo se quedan cerca esperando a que sangres para darse un festín. Y hay personas que permanecen en silencio en la oscuridad, sosteniendo el techo cuando golpea el huracán. Aquella casa suburbana ya no era solo una propiedad. Se convirtió en la línea de batalla trazada entre el amor y la codicia, entre la dignidad humana y el derecho parasitario. No me arrepiento de haber confiado en su familia al principio. Cuando te casas con alguien, esperas lo mejor. Solo sé que, desde este día en adelante, nunca volveré a permitir que nadie, bajo la máscara de la familia, el respeto o la tradición, pise mi territorio ni amenace a mi hija. Los 64 días de John en coma fueron mi propio descenso personal al infierno. Pero salí del fuego con un esposo que abrió los ojos, una hija a salvo y una lección grabada en los huesos. A veces, que una persona se quede dormida es exactamente lo que hace falta para obligar a toda una familia a mostrar quiénes son en realidad.